que se pregunta el por qué, el para qué. En cambio, en el otro lado está simplemente el cómo hacer. Ya en el cómo hacer está la técnica, está la ingeniería, pero no se preguntan ni para qué ni cómo, ni para qué ni por qué. O sea, eso no es asunto de la técnica. El asunto de la técnica es y cómo se hace, cuál es el detalle, en dónde está el secreto, es más o menos como la cumbia, ¿no? Este, entonces, una tremenda discusión, pues, en el campo de los alemanes, ¿no? Ahora, los americanos son más prácticos, ellos no han hecho esa división. Los americanos, la cosa, no te metes en asuntos de esas discusiones, ¿no? Por eso hay un chiste, una broma que dice por ahí, ¿no? Las cosas casi imposibles. Encuéntrame filósofo americano o encuéntrame payaso alemán, o sea, son cosas al parecer imposibles, ¿no? Pero esos son estereotipos, ¿no? O sea, generalidades que muchas veces nos llevan a error, pero eh, entonces los americanos no se hicieron un problema de eso, ¿no? O sea, simplemente les enseñan ciencias a los ingenieros, bueno, a los científicos les enseñan tecnología, y no se han metido, digamos, a esa discusión de lo uno, lo otro, o las exclusiones, ¿no? No se han metido, pero con el tiempo le están dando soluciones. Por ejemplo, ya en las universidades americanas tú puedes encontrar un programa PhD, ¿no? Pero al lado del programa PhD encuentras un programa doctoral, ¿no? Entonces, te gradúas como doctor y en el otro lado te gradúas como PhD. Ambos están al mismo nivel. Y entonces están al mismo nivel que, de todas maneras, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, bueno, en el caso americano, pues los PhD, eh, casi todas las tesis para llegar a ser PhD han sido experimentales. O sea, tienes que hacer tu experimento y para lo cual necesitas siempre data, ¿no? Y haces tu experimento en el sentido de que puedes manipular o alterar determinadas variables independientes para ver qué pasa en la variable dependiente, ¿no? O sea, en lo posible ver cualquier cosa, pero con una cuestión experimental, ¿no? Entonces, en cambio, la visión que no es experimental puede ser una visión tanto más interpretativa, descriptiva, pero no necesariamente experimental. Entonces, ahí va la diferencia, ¿no? Entonces, hay pues así un sinnúmero de enfoques alternativos, ¿no? O sea, no digamos que uno excluye al otro. Más bien yo podría decir pues que con el tiempo en realidad todo eso son cuestiones complementarias, ¿no? En cada caso, ¿qué es lo que debe primar sobre lo otro? Ya ese es para mí el problema. No es que sean excluyentes, ni que necesariamente deban ser inclusivos. O sea, depende de los casos, ¿no? O sea, este, yo más me inclino por esa posición en que todos estos son complementarios más que estrictamente rivales o excluyentes. Bueno, señores, ¿dónde está el resto? Solamente tengo 18 de cuántos. Bueno, 18 de 19 está bien, ¿no? Está buena taza, caramba. Está bien, está bien. Con ustedes vamos a hacer patria. Vamos. Y así pues, señores, así, 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 así. Vamos. Alcalde, ¿está presente alcalde o no? El único que ha faltado hasta el momento, alcalde. Ya, Avellaneda.
Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Camasi. Presente, profesor, buenos días. Ya está. Buenos días. Casas. Presente, profesor, buenos días. Quirinos. Presente, profesor, buenos días. García Valdés. García. Presente, López profesor, buenos Ramos. días. García ya. López Ramos. Perdón, presente, profesor, buenos días. Ingüey. Presente, profesor. Pérez Tinoco. Pérez. Rimarachín. Buen día, profesor. Presente. Antes que me olvide, alguien buscó, leyó ese artículo que les sugerí de Peter Drucker sobre managing oneself, o sea, administrándonos. Ya, si lo han leído, en algún momento me comentan, ¿no? Ya, Rupay. Presente, profesor, buenos días. Salazar. Presente, profesor. Bueno, Santos. Presente, profesor, buenos días. Michelle, buenos días. ¿Cómo estás? Taipe. Presente, profesor, buenos días. Vicente. Presente, profesor, buenos días. Vidal. Presente, profesor, buenos días. Villa, Magallanes. Villa. Y aún. ¿Tampoco está? Bueno, Zacarías. Presente, profesor, buenos días. Pues, ya está. ¿Alguien llegó tarde? ¿Alcalde? Ay. Pérez. Ay. Villa. Ay, muy bien. Muy bien. Entonces, ese es el comentario de los noticieros del mundo. Ahora, me gustaría comentar también las noticias de los que salen en la Deutsche Welle, en el canal público alemán. Y a diferencia, pues, del canal español, hay dos canales españoles, bueno, debe ser por la ventaja de que nuestro sistema está manejado por Movistar, o en buena parte, ¿no? Entonces hay dos canales españoles para Latinoamérica. Y pues los españoles están en cualquier cosa menos en las ciencias, ¿no? Están metidos en los comentarios deportivos, en los comentarios de las candilejas y las vanidades, o sea, más en temas de la vida social. Y en cambio los alemanes algunas veces se pasan de aburridos, ¿no? O sea, están metidos en cuestiones básicamente científicas y tecnológicas, ¿no? O con la paciencia, con la racionalidad, con que se deben hablar, pues, estas cosas, ¿no? Pero me voy sobre todo al contraste entre, digamos, claro que hay entre el canal español y el canal alemán de la televisión pública, ¿no? Pero los alemanes claramente contrastan ahí con los españoles, con los franceses, con los italianos, ¿no? Y también con los americanos, o sea, los alemanes siempre están más enfocados a lo que es la tecnología, la ciencia, ¿no?
Y no es que de vez en cuando también tengan ahí, aunque parezca mentira, ¿no? Tengan su programa de chistosos, o sea, hay payasos alemanes, ¿no? O sea, los famosos, ¿cómo se llama esto? Eh, Otto y Fritz, ¿no? Son clásicos, ¿no? Son clásicos. Ah, así hay un famoso chiste que me contaron hace años para ver un poco la racionalidad, ¿no? Dice que Otto y Fritz y su mamá se querían mucho, ¿no? Pero ya estaban muy aburridos, entonces Otto le dice a Fritz, oye, Otto le dice, ¿por qué no viajan con mamá a pasar unas vacaciones? Pero no solamente los tres vivían en la casa, sino también con su gato, ¿no? Entonces, y llévense al gato también para que se divierta. Ya, dice, claro, sí, sí. Entonces se emprenden el viaje. Pero le dice, en cada sitio donde pare el carro, el ómnibus, pasas y me pasas con la metodología de antes, ¿no? Un telegrama, ahora se diría un email o sería un WhatsApp. Me pasas y me dices cómo está mamá y cómo está el gato. Entonces, bueno, en primer paradero pasa un mensaje, Otto pasa un mensaje y dice, Fritz, mamá, el gato y yo estamos muy bien. Ah, qué bien, dice Fritz, ¿no? Y así nomás. Pero en el otro paradero, Otto pasa vamos a decir, un WhatsApp, dice, Fritz, el gato murió, se cayó de la pared. Uy, entonces Fritz ha agarrado por decir, un taxi y se ha ido y a donde estaban, ¿no? Obviamente que la mamá y Otto estaban muy adoloridos porque su gato había muerto. Pero Fritz le dice, oye Otto, la próxima vez que pase algo grave, tú me tienes que decir por partes. Mira, tú me pasas un email donde me dices, el gato subió a una pared. Entonces ya yo me voy preparando, ¿no? ¿Qué es lo que podría pasar con el gato? Eso. Pero después vas a otro paradero y después ya me dices, el gato camina al filo de la pared. Entonces yo digo, uy, ya se cae, ya me estoy preparando. Y finalmente me dices, el gato se cayó de la pared. Ya, yo digo, pues ya, y gato. Y después ya me dice, pues el gato murió, entonces ya no me choca. No seas así tan frontal, tan brusco. Tienes que ser más cauto. Entonces ya Fritz se vuelve a su casa y Otto y su mamá siguen el camino. Y más adelante ya Fritz está en la casa y recibe un email. Dice, Fritz, mamá subió a la pared. Ya ustedes pues, ya saben cómo terminó el asunto, ¿no? Entonces, son así pues muy estructurados, ¿no? O sea, ese es por decir, su fama, ¿no? Vamos a decir, bastante racionales, ¿no? Bueno, y ya, entonces, nos quedamos nosotros en, ya está. Ya. ¿Nos quedamos en esta página o pasamos a otra? ¿Alguien me hace acordar? Me parece que se había quedado explicando, profesor, el punto 4. Ya, El fin de punto valor 4, ¿no? agregado. Ajá, ya. Entonces, ya explicamos el valor agregado. Digamos que estas son las tres formas clásicas de medición del Producto Bruto Interno o medición de la economía. Cuando decimos economía, estamos diciendo Producto Bruto Interno, ya es de un país, de un año, que involucra a los residentes en ese país, ¿no?
Digamos, estas son las tres formas clásicas de medición, ¿no? Ahora, creo que justo estaba diciendo que en el caso, por ejemplo, del otra forma alternativa de medir el Producto Bruto Interno, en el caso, vamos a decir, del país vecino, Brasil, país mais grande do mundo, mais grande do mundo, ¿no? Ellos también complementan lo anterior con una fórmula econométrica que, por ejemplo, dice, ¿no? Por ejemplo, ya, que el PBI también para ellos puede ser, digamos, función de los kilowatts consumidos en un determinado tiempo, ¿no? En el sentido de que si hay más consumo de electricidad es porque, digamos, pues ha habido más actividad económica, ¿no? O sea, no se consume electricidad simplemente por gusto, sino que cualquier economía, en realidad, más o menos, tiene una racionalidad en el sentido de que si nosotros le pasamos acá una bisectriz y esto fuera 45 grados, ¿no? Y aquí ponemos Producto Bruto Interno, y aquí ponemos los kilowatts hora, le he puesto T para poner en general hora, día, mes, año, ¿no? Son kilowatts. Entonces, a mayor consumo de energía eléctrica se entiende que es porque ha sido necesario para producir más. Entonces, si todo fuera exactamente en función al consumo de energía, esta relación entre crecimiento de la economía y consumo de electricidad debería ir a la par, ¿no? Debería ir a la par, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que además de la energía, para producir se necesita, por decir, trabajo, materiales, etcétera, ¿no? Entonces, la energía puede explicar un alto porcentaje del PBI, pero tal vez, digamos, no todo. Pero en todo caso, ¿no? Ya hay, digamos, una alta, sí se comprueba de que hay una alta relación entre los dos, ¿no? Digamos, ya la relación verdadera podría estar aquí, ¿no? ¿No? Pero ya es un buen estimador, ¿no? O sea, sirve para hacer una buena estimación del PBI, lo que es el consumo de la energía, ¿no? Y entonces ya todas estas otras mediciones son mediciones, vamos a decir, alternativas, o en todo caso, todos deberían dar la misma medida de la economía, ¿no? Pero para chequearse, ¿no? Tal vez esto podría medir
más de lo debido, esto por debajo de lo debido, ¿no? Pero en todo caso ya todas estas formas de medir deberían coincidir. Está bien, aquí mides con centímetros, aquí mides con pulgadas, aquí mides con pies, aquí mides con codo, pero haciendo la conversión de las medidas, todos en realidad deben estar hablando de la misma economía. Finalmente, digamos, la economía va a ser de una sola dimensión. Que lo expreses en pulgadas, en pies, en codos o en centímetros, ya eso es asunto de qué herramienta estás usando para medir, pero las medidas finalmente todos deben decir la economía es de este tamaño, ¿no? Eso es lo que se produjo en bienes y servicios, ¿no? Entonces, la medición. Miren, ¿no? Que tú puedes medir la economía diciendo cuánto has gastado durante el año. Y así sumamos, somos capaces de tener ese sistema que nos dice todo lo que hemos gastado. Ya, bueno, eso es la medida. Pero ahora, lo que has gastado en un año es todo lo que, digamos, has ganado, todos tus ingresos. Ahí está. El gastado lo que quiere decir es no necesariamente todo consumido, sino, por ejemplo, aquí tenemos el componente ahorro, y ahorro es un no consumo. O sea, más bien ahorro es una postergación del consumo, ¿no? Entonces, mejor dicho, el gasto es todo lo que has usado. ¿En qué lo has usado? Lo he usado en consumir, en ahorrar, en pagarle al gobierno los impuestos, en exportar, en importar. Bueno, ya. Pero ahora lo que has gastado es obviamente todo lo que has tenido como ingresos. Ahí está. Si solamente eres trabajador, bueno, solamente tienes sueldos y salarios. Ahora, si eres trabajador o fundamentalmente eres empresario, entonces, bueno, tienes tus dividendos. Ahora no eres trabajador, no eres empresario, pero tienes tus ahorros en un banco, en una financiera, bueno, ahí te ganas tus intereses, ¿no? Otro, eres propietario, alquilas tu casa, tu terreno, tu carro, tus animales, etcétera. Bueno, ganas rentas, ya está ahí. Ahora, puedes decir, ninguno de los anteriores, yo en realidad soy un inventor, solamente tengo patentes y gano por mis patentes o por mi producción intelectual, ¿no? Por ejemplo, los compositores, especialmente de canciones, muchos de ellos ya viven básicamente de lo que les pagan, por decir, por su composición, ¿no? Entonces, bueno, también puede ser, ¿no? O alguien que tiene la suerte de tener todo este tipo de rentas, bueno, ya está. Entonces, también, digamos, la economía se mide por los ingresos que ha generado, ¿no? Para todos. Y lo otro, ya lo más consolidado, es, bueno, finalmente, todos los que han producido y han vendido lo que han producido como bienes finales, ¿no? Entonces, sumamos todas las ventas, en el supuesto que todo el mundo declare qué es lo que ha vendido. Pero también, o sea, no solamente vivimos de vender, nosotros también para sobrevivir, etcétera, tenemos que comprar, bueno, ya todas las compras. Entonces, la diferencia entre las ventas de todos menos la compra de todos, ese es el valor agregado. Ese valor agregado es precisamente lo que el sistema ha pagado a los propietarios de todos los recursos, ¿no? Y esos propietarios, al recibir esos recursos, en realidad lo que han hecho es mejorar sus ingresos. Y los ingresos son estos conceptos, ¿no? Entonces, por eso el valor agregado en realidad es equivalente a los ingresos pagados, ¿no? A todos los propietarios de los factores de la producción. Entonces, los factores de la producción son el primero, el factor trabajo. Factor trabajo, labor, labor, y todas estas son formas
en que se expresa el capital. Entonces, el pago o los ingresos pertenecen a los propietarios de los actores. Y los que producen el valor agregado son pues los propietarios de los actores, los trabajadores y los dueños de todas las formas de capital. Esos son los que producen el valor agregado. Y ventas finales, ¿no? Son las ventas que hacen todos los productores. Por ejemplo, voy a poner el caso, vamos a poner el caso del maíz. Entonces, el agricultor del maíz siembra y luego vende. Entonces, el agricultor vende, vamos a decir, su choclo fresco, ¿no? Pero para el agricultor ese es el bien final, porque eso es lo que él obtiene como resultado de toda su actividad y lo vende. Para el agricultor ese es un bien final. Entonces, vendió choclo. Muy bien. Ahora vamos a suponer que este choclo, ¿no?, lo han comprado empresas agroindustriales que quieren procesarlo. Entonces, estas empresas, en realidad, lo que han comprado es materia prima. Entonces, compran materia prima, que son choclos, ¿no? Lo hacen secar, lo desgranan, lo procesan, y vamos a suponer que estas empresas agroindustriales lo que venden es la harina de maíz, harina. Entonces, su materia prima fueron choclos y el producto final para esa empresa fueron harinas de maíz. Muy bien, esto lo compra una panadería, ¿no? La panadería, la materia prima de la panadería es la harina de maíz. Y su producto final de la panadería es el pan de maíz, ¿no? Entonces, el producto final de la panadería es pan de maíz. Digamos, la panadería lo vende a dos tipos de clientes. Uno lo vende a restaurantes. Entonces, para los restaurantes, el pan es una materia prima, ¿no? Y cuando ya lo venden en la forma de sándwich, ¿no?, ya el pan es un producto final, ¿no? Entonces, la panadería compra harina como materia prima, o compra pan como materia prima, mejor dicho, el restaurante compra pan como materia prima y vende sándwich como producto final. Y el otro cliente, que es el consumidor común y corriente de la casa, bueno, va a la panadería, se compra el pan y se lo come. Ya ese es el bien final. Ya para ese consumidor eso no fue materia prima, porque ese consumidor no lo procesa, ¿no? Lo compra para comérselo directamente. Y no necesariamente como pan solo, puede hacer su sándwich, pero la diferencia con el restaurante es de que el de la familia hace su sándwich, pero para él y para sus miembros de la familia, pero no para venderlo. En cambio, el restaurante sí lo hace para venderlo, ¿no? Entonces, ya, si la economía solamente estuviera compuesta por personas y, digamos, la agricultura del maíz, entonces sumamos todas las ventas. Entonces, lo que vamos a sumar es cuando el campesino o el agricultor vende su choclo. Ya, eso lo sumamos. Cuando, digamos, la empresa agroindustrial, su producto final es la harina, o sea, lo ha molido y ha vendido. Su producto final es harina. Lo compra la panadería,
el producto final de la panadería es el pan, ¿no? El pan. Ahora, la panadería lo vende y lo recibe, digamos, el mercado en general, ¿no? Pero para el mercado en general, el pan ha sido que diga, la harina ha sido una materia prima, ¿no? En cambio, para una panadería, sí es materia prima, pero el pan es su producto final y para el restaurante su producto final. Entonces, lo que sumamos son choclo, harina, pan y sándwich. Ya, esos son las ventas, porque son productos finales. Para cada productor, esos son productos finales. Y a eso le restamos las compras. Entonces, el agricultor para sembrar su maíz es posible que haya comprado semilla de maíz, ¿no? Ha incurrido en otros costos como pagar operarios. Y cualquier otro costo, ya, eso es una compra. Eso sumamos. Después sumamos también la compra de chocolo por parte de la empresa agroindustrial. Después sumamos a eso la compra de la panadería, de la harina que le ha vendido la empresa agroindustrial. Y después sumamos el pan, que ha sido como un producto final para nosotros, pero un producto materia prima para ellos, ¿no? Pero eso ya es un producto, digamos, procesado. ¿Ya está? Entonces tenemos la suma de uno menos la suma del otro y, ¿no? Entonces, y ahí tenemos valor agregado de las ventas menos valor agregado de todas las compras. Ya está. Entonces el otro día íbamos a ver, pero no alcanzó tiempo, pero por acá lo tengo. Ya. Ustedes pueden, un ratito. Esto creo que ya lo bajé, lo tengo. No lo tengo que buscar, lo tengo aquí. Esto. Vamos a leer el documento llamado Memoria del Banco Central de Reserva del Perú, memoria del BCR, que es el libro, en realidad el libro de la economía real. ¿Dónde está acá? ¿No lo bajé? Lo saco directamente de internet, ¿ya? Ah, ya. De cómo fue la macroeconomía del Perú en un año, en especial en el año, último. Lo voy a guardar en mi archivito. Ya está. Entonces, chao. Entonces, chao.
Ya está. Este es el libro, se visualiza, ¿no? ¿Aló? Sí se ve, profesor. Ya. Esto es el libro de macroeconomía práctico, ¿no? Que todos debemos revisar. Memoria 2021, está en internet, así con ese nombre. Memoria 2021 del Banco Central de Reserva, que está cumpliendo 100 años de existencia, 1922. En 1922, ya para 1922, pues los Estados Unidos eran potencia mundial. Pues, después de la Segunda Guerra Mundial, recuerden que en 1917 fue la Gran Revolución Rusa. Entonces los ingleses, los americanos entraron en pánico, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a fortalecer pues la economía capitalista en el mundo, pero con un punto de vista moderno, ¿no? Entonces, ciertamente la existencia de bancos centrales en cada uno de los países es una muestra de modernidad, ¿no? Porque el dinero de un país no podía ser manejado de cualquier forma, ¿no? Necesitaba tener un banco central, tal como existía ya en Inglaterra el Banco de Londres, Bank of London, o digamos la Reserva Federal en el caso de los Estados Unidos. Entonces el modo de manejar el dinero de un país es a través de un Banco Central de Reserva, ¿no? Una institución moderna. Y lo que hace pues el Banco Central de Reserva, el Banco Central, no cualquier banco, es precisamente, tuvo como una de sus principales tareas medir el tamaño de la economía de un país. Y en función a esa medición, ya también administrar o gestionar la cantidad de dinero que debería haber en esa economía, ¿no? ¿Cómo se escribe un ratito? Ya. Hay una teoría de la economía que es la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Que dice pues de que debe haber una relación estrecha entre lo que produce esa economía, su Producto Bruto Interno, y la cantidad de dinero. Siempre se le representa por M como sinónimo de money, ¿no? O sea, la cantidad de dinero en la economía y el tamaño de la economía deben ir a la par, ¿no? Entonces, si hay crecimiento en la economía, debe haber también crecimiento en la cantidad de dinero. O sea, debe haber siempre esa relación. Pero, digamos, el asunto está de que este crecimiento debe ser pues, un crecimiento equilibrado. Entonces, cuando no hay ese equilibrio en las tasas de crecimiento, ¿no? Ahí ya tenemos una parte de los grandes problemas de la economía. Cuando la cantidad de dinero, ¿no?, crece más que la economía, ¿no? O sea, cuando esto es así, entonces tenemos el problema llamado, y que usualmente se simboliza así, como la inflación. O sea, los precios corren demasiado, más rápido que los ingresos, vamos a decir. Porque si botas más plata a la economía, lo que quiere decir es que la gente tiene más plata en la mano y quiere comprar más. Pero ¿y qué pasa si la producción no ha crecido?
Entonces la economía se convierte en una subasta, ¿no? Y los comerciantes dicen, bueno, a ver, ¿quién paga más? Y el que paga más se lleva el producto. Y los que no pueden pagar más se quedan sin su producto, ¿no? Pero eso es porque hay demasiado dinero en la economía en relación a la producción. Y cuando pasa el fenómeno contrario, de que hay mucha producción, crece mucho la economía, pero no hay dinero en la economía, bueno, entonces eso usualmente lo conocemos también, no tiene un símbolo muy conocido, pero en general le decimos deflación. Deflación. ¿No? Entonces en la inflación los precios suben, pues se disparan. Y en la deflación pasa lo contrario, los precios bajan. Entonces en la deflación, pues si la producción crece demasiado, ¿no? En promedio, en general, digamos, el país no tiene para comprar toda esa producción. Entonces los consumidores se dan cuenta de que hay un montón de cosas en el mercado. Entonces ahora los consumidores hacen lo contrario a lo que hacían acá los propietarios, los comerciantes. Entonces los consumidores le dicen, bueno, ¿me bajas el precio o no te compro? Tú decides. Entonces, como hay tanta producción, los productores, los comerciantes dicen, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues entre botarlo y quedarnos con la mercadería barata, ya, te bajo el precio. Ya está. ¿No? O sea, ambos son problemas. Tanto de que, digamos, haya más dinero en la economía relativamente al aumento de la producción, es un problema. Pero también es otro problema que haya mucha producción y relativamente poco dinero para transar, ¿no? Entonces, claro, digamos, esto es una primera gran explicación de por qué suben los precios, por qué bajan los precios. Adicional a eso y de manera complementaria pueden intervenir otras variables, ¿no? Pero en general, digamos, esas son las grandes fuerzas, en el sentido de que si aquí hay más dinero que los bienes y servicios, aquí lo que está pasando pues es de que la demanda en general es mayor que la oferta. Eso es lo que está pasando en el fondo. O sea, hay que ver eso, ¿no? Hay mucha demanda en relación a la oferta. Hay mucha gente que quiere comprar, que quiere el producto y tiene la plata en la mano, porque eso es demandante, ¿eh? El demandante, ya saben ustedes que tiene que reunir dos requisitos. Tiene la necesidad y tiene la plata. Porque si solamente tiene la necesidad es un necesitado, pero no es un demandante. Un demandante es el que necesita el bien o servicio y tiene la plata para pagar. ¿No? Por eso es que a su vez esto de que haya demasiado dinero en la economía está asociado pues con que el Estado gaste demasiado. Y eso es un peligro porque los precios se van a disparar. Usualmente lo que está pasando, y lo podemos observar en nuestra región, los gobiernos que típicamente, digamos, no son de derecha, como se decía antes, pero que no sean de derecha no quiere decir que sean de izquierda, por si acaso, ¿eh? Simplemente, digamos, no están casados con los principios y las prácticas de los gobiernos tradicionales de derecha, ¿no? Y a los cuales se les está denominando cada vez más populistas. Entonces estos gobiernos se ponen a gastar un montón de recursos públicos y les da plata a la gente, ¿no? En la forma de contratar muchos más empleados estatales y o pagarle más a los empleados estatales y o de dar subsidios, digamos, a la gente, aunque no sea empleado estatal.
¿no? Pero es plata del Estado, entonces bota mucha plata al mercado. Y esa gente cuando va al mercado no encuentra producción, entonces los precios se disparan. Entonces puede ser que hayan tenido la buena intención de que la gente coma más, compre más, tenga, etcétera, pero eso no basta para que la economía mejore. No tienes que haber aumentado la producción. Si no has aumentado la producción, esa gente va a sufrir. ¿Por qué? Porque los precios se van a elevar. Y usualmente pasa así. Entonces, un buen gobierno no solamente es el que fomenta que la gente consuma más, sino más bien un buen gobierno es que primero se preocupe por aumentar la producción, ¿no? Y después que efectivamente la gente consuma más. Eso está bien, ¿no? Pero tiene que aumentar la producción. Entonces, el asunto está en que estos gobiernos populistas usualmente no se preocupan porque aumente la producción. Como se dice, quieren ganarse indulgencias con avemarías ajenas, en el sentido de que quieren gastarse la plata que pertenece a todos, que es la plata de la nación, pero no se preocupan por fomentar la producción. Este es el gran problema, ¿no? Pero ¿por qué nacen pues estos gobiernos populistas? O sea, ¿por qué la gente los está apoyando en Chile, en Perú, en Colombia, en México, obviamente en Venezuela? O sea, ¿por qué están saliendo estos gobiernos populistas? Porque claramente que en las décadas anteriores los gobiernos no han funcionado en el sentido de que no han hecho mucho para que las necesidades de la sociedad, de las grandes mayorías, puedan ser satisfechas, ¿no? Entonces, al no funcionar, al no operar, la gente busca nuevas opciones y muchas veces se puede dar contra la pared, porque la aparente solución de que venga un gobierno que te prometa que te voy a dar, pues, casa, comida, colegio, salud, carretera, todo, y no te va a costar, te lo va a dar gratis o te va a ser subsidiado, claramente es un engaño. O un engaño o una torpeza en el sentido de que, ¿qué se imagina esa gente? ¿De dónde van a salir más productos, más servicios si no se invierte, si no se promueve la producción? ¿De dónde? ¿Cómo es que va a salir eso? ¿Va a llover como el maná en el desierto? No, pues, esas son cosas engañosas. Eso no va a pasar. Entonces, claro, en parte también el pueblo es responsable que se deje ilusionar por esta gente que le promete mayor bienestar, pero y no le dice ¿de dónde va a salir esa producción si no se estimula la producción, si no se estimula la inversión sobre todo? Entonces, claramente que tenemos que ser equilibrados, tenemos que ser equilibrados. Si tú prometes a un país mayor consumo, entonces al mismo tiempo le tienes que decir cómo vas a producir más para que haya más bienes y la gente ciertamente pueda consumir más, pero sin pagar más. Porque si la gente tiene que pagar más, entonces ¿de qué vale la pena? ¿No? Habrá gente que no pueda pagar más y más bien entonces estarás aumentando el sufrimiento de la gente que no pueda pagar. Entonces, de ahí de que pues los tiempos lo que están reclamando es de que seamos responsables. Si tú prometes, quieres que la gente consuma más, ¿no? Tienes que hacer el esfuerzo para que primero se produzca más. Ese es nuestro gran problema. No es fácil decirle a la gente vas a consumir más, ¿no? Pero todo el mundo quiere morderse o se muerde la lengua
para no decirle, tienes que producir más. ¿Por qué? Porque pues supuestamente a nadie le gusta chambear más, trabajar más, buscar más trabajo, esforzarse más, ¿no? O sea, a todos nos gusta lo más fácil, eso es cierto, ¿no? Pero sabemos que también eso es engañoso, pues, porque ¿cómo vamos a consumir más si no producimos más? Entonces, que nos digan la verdad, que nos digan, oigan, señores, sí, yo les prometo que ustedes pueden consumir 15% más, pero eso sí, tienen que producir 20% más. Ah, claro. Como el lector uno dice, no, pues, está loco, tú te me quieres hacer chambear más. No, yo quiero consumir más, pero sin chambear más, si es posible, sin chambear, ¿no? En el fondo sabemos que eso es irracional, que así no deben ser las cosas, pero si alguien me promete e incluso me dice que sí, sí, yo te aseguro que así va a ser, obviamente nos dejamos llevar por la facilidad. Entonces ahí tenemos nosotros un gran problema, ¿no? Bueno, veamos cómo es nuestra economía, veamos. Entonces, como les digo, esta memoria es como una foto de lo que pasó el año 2021, ¿no? Al 31 de diciembre, desde el 1 de enero del 2021 hasta el 31 del 2021. ¿Cómo fue la economía peruana? Esta es una foto. Bueno, aquí tenemos pues a ya personajes conocidos. Julio Velarde, ya ustedes saben, buen economista de la Universidad del Pacífico. Y este es el director, esta es la gente que cranea, ¿no? En el momento, ¿no? Buena parte de estos señores son de buenas universidades privadas, ¿no? Entonces, católica. La Marilyn Choi es de San Marcos. En cualquier momento, bueno, ella tiene su hermana, que es Gladys Choi Chong, que es de la UNI, de Economía. O sea, pero las dos no pueden estar, o sea, por razones que la ley restringe, ¿no? Ella es de San Marcos, a buena hora, ¿no? Este señor, no sé de dónde será, de qué universidad, pero José Tábara es industrial de la UNI, por si acaso, es ingeniero industrial con un doctorado en economía, obviamente, ¿no? José Tábara Martín, ¿no? Es ingeniero industrial, pero con doctorado en economía y es profesor de la Católica, ¿no? Está en la Católica. Así que ese es el directorio. Bueno, y el banco tiene su afición de darnos algunas novedades históricas. Bueno, aquí sí los gerentes del Banco Central, buena parte, no digo todos, pero buena parte son de la UNI, son de economía. Ella, Teresa Lamas, es economía, UNI. Paul Castillo, UNI. Gutiérrez, UNI. A este Jorge Patrón no lo conozco. Fernando Vázquez tampoco. A estos dos no lo conozco, pero por lo menos a Teresa sí. Teresa, Paul, Javier Gutiérrez, ¿no? Y aquí tienen al hermano de Popi Olivera, Javier Olivera, pero es un tipo muy centrado, ¿no? Muy técnico. Y al resto, ya estos no los conozco, estos no sé. Ya, muy bien. Yendo a nuestra... Entonces, como ustedes ven, un enfoque macroeconómico se concentra en las grandes variables macroeconómicas o simplemente en las grandes variables de la economía, la producción y el empleo. Esto es lo que se llama la economía real. O sea, la economía real es la economía de producción y empleo.
Después ya tenemos la economía monetaria, la que se ocupa obviamente pues, del dinero, la tasa de interés. Pero lo principal es, obviamente, todo nace de la economía real, la producción y el empleo, ¿no? La producción que puede ser tanto de bienes tangibles, ¿no? En nuestro caso Perú, cobre, hierro, plomo, harina de pescado, arándanos que estamos exportando, mangos, limones chulucanas, ya. Eso es nuestra economía real. Pero en el caso de Suiza, lo principal de Suiza, pues, es sus servicios bancarios y de seguro. O sea, su economía, en el caso de Suiza, gira básicamente en torno, ¿no?, al dinero que ellos captan del mundo y luego colocan en el mundo en la forma de préstamos, en la forma de inversiones. Y su principal producción es eso, producción de servicios, pero de servicios bancarios, servicios financieros, ¿no? Entonces cambia, ¿no? Depende de cada país. En el caso de Panamá, su actividad productiva fundamental es, pues, el canal de Panamá, servicios portuarios, servicios de peaje, ¿no? Esa es su economía. O sea, todos no necesariamente tienen que producir cosas agrícolas, ganaderas o mineras o manufactureras. O sea, depende de cada país, ¿no? Depende de cada país. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, en Uruguay hay como 8,5 millones de cabezas de ganado, fundamentalmente lanar, que tienen bastante ovino, ¿no? Pero también tienen ganado vacuno. Pero su principal fuente de ingreso es de origen agropecuario, ¿no? En el caso de la Argentina, su principal fuente de ingreso es la producción y exportación de trigo. O sea, Argentina es un gran país triguero. Y también, segundo, ganadero, carnes. No hay una coincidencia en el caso de Lima, en que en la era Gareca haya aumentado nuestra importación y nuestro consumo de carne roja para la parrilla, che, ¿no? Es una asociación, digamos, ¿no? No digo que Gareca esté trayendo carne y cosas por el estilo, sino hay una coincidencia en todo caso, ¿no? Entonces, la principal variable es la producción y el empleo. Eso es la economía real. Pero también tenemos, obviamente, ya desde el punto de vista macroeconómico, el sector externo, que son las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios. No de capitales, sino son exportaciones de bienes y servicios. Después, otra variable importante es, obviamente, pues, son los impuestos, ¿no? O mejor dicho, el gasto público, ¿no?, que usualmente y fundamentalmente es financiado por los impuestos, taxes, ¿no? Y después ya tenemos la inflación, que es los precios. Y después tenemos aquí ya la cantidad de dinero, M, y obviamente la tasa de interés. Las grandes variables macroeconómicas. Ya después el resto ya son anexos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la economía visto por la producción y el empleo. Vale decir, acá la producción básicamente medido como Producto Bruto Interno y el empleo que usualmente se simboliza con N. Entonces, en la parte interna, producción y empleo. Para la parte externa, la producción, que diga la exportación y la importación. Y después la presencia o el peso del Estado en la economía a través del gasto público
y los ingresos públicos dados por los impuestos, ¿no? Y no nos olvidemos que en el caso del gasto público, en dos expresiones, en el llamado gasto corriente, que usualmente son sueldos y salarios para la empleocracia pública, ¿no? Pero también el Estado tiene su gasto de inversión, porque el Estado, en el caso de Perú, pues invierte obviamente sobre todo en infraestructura, carreteras, puentes, colegios, hospitales, o sea, es una presencia muy importante la del Estado, ¿no? Y en el tema de la inflación o los precios, ¿no? O sea, ya, pues esta es una variable muy importante desde el punto de vista del bienestar, ¿no? O sea, si los precios no crecen, o por el contrario, si los precios bajan, obviamente como consumidores estamos happy, ¿no? Si las cosas nos cuestan cada vez menos, obviamente estamos felices. Lamentablemente eso casi no pasa en Perú, o sea, siempre tenemos incremento de precios, pero en otros países sí. En el caso del Japón, los precios usualmente, los precios promedios, en el caso del Japón, no suben, más bien los precios promedios año a año bajan. Lo que quiere decir que con la misma plata que tú tienes, en el tiempo mejoras. ¿Por qué? Porque los precios bajan en promedio. O sea, Japón usualmente tiene inflación negativa. No vamos a decir tiene deflación. O el término más correcto para el caso de Japón sería tiene una depreciación. En el sentido no de que el desgaste de los activos, sino en el sentido de que los precios bajan, sin que necesariamente la economía baje, sino por el contrario, en el caso del Japón y solamente el Japón, ¿no? Los precios bajan, pero el PBI sube. O sea, su producción sube, precisamente los precios bajan porque ellos tienen cada vez más producción. Y en liquidez y crédito ya nos preocupamos por la parte monetaria, ¿no? Y mejor dicho, en la expresión de la economía en moneda. O sea, todo lo que hacemos en términos operativos, sembrar, cosechar, vender, consumir, son cosas operativas, ¿no? Pero eso mismo, todos esos movimientos siempre se están expresando en dinero, ¿no? Ahorrar, invertir, gastar, ¿no? Son pues denominaciones para nuestros actos cuando hacemos operaciones. Entonces, de ahí de que, bueno, se ha buscado una fórmula para, digamos, hacer un equilibrio entre lo que es la economía real. O sea, la economía real básicamente se compone de el precio por la cantidad que se produce, se vende y se compra. Si todo lo que compramos, igual, si todo lo que producimos se vende, ¿no? Entonces, esto debe ser igual a la cantidad de dinero por la velocidad de uso de ese dinero. ¿No? Entonces, cuando el movimiento real de la economía,
movimiento real de la economía, coincide con el movimiento monetario de la economía, entonces la economía está saludable. El asunto está cuando se producen pues las desigualdades. Si la economía crece más rápido que la parte monetaria, o si la economía crece menos rápido que la parte monetaria, ahí se producen las grandes plagas o enfermedades de la economía. Entonces, aquí está la cantidad de dinero y también el llamado cuasi dinero. O sea, el dinero, lo que le llamamos dinero, básicamente es el dinero billete, el dinero metálico, ¿no? Y digamos, otras formas de dinero que podríamos decir incluso son cuasi dinero, porque, digamos, en el momento presente no son estrictamente dinero ni lo usamos para comprar cosas, pero mañana y pasado ese cuasi dinero sí se convierte en dinero. Por ejemplo, es cuasi dinero una letra de cambio o un pagaré. Dice, ¿no? Una letra de cambio, un pagaré, se pagará al portador en 30 días 100 soles. Entonces, hoy día, con esa letra de cambio, no puedes comprar por 100 soles porque dice que dentro de 30 días recién lo podrás usar. Entonces, en ese sentido es un cuasi dinero. Entonces llegan los 30 días y efectivamente ahora sí, ¿no? Por esa letra, que es un papel, te van a dar 100 soles y con esos 100 soles vas a poder comprar, pagar, ¿no? Ahora, aquí viene pues la magia de las finanzas, de la banca y finanzas. Entonces, tú tienes tu letra de cambio que dice de aquí a 30 días. Sin embargo, aparece una tercera persona y dice, oye, no te preocupes, ya está. Yo te compro, si tú necesitas plata y tienes que esperar 30 días, mira, dame tu letra de cambio, yo te la compro, pero eso sí, pues no te va a dar 100 soles, ¿no? Te doy 60 soles, ¿qué te parece? Entonces vamos a suponer que te conviene, ¿no? O la urgencia, y tú, está bien, le vendes tu letra de cambio y la otra persona, la tercera persona te da 60 soles y ya está. Entonces con esos 60 soles ya compras, etcétera, y ya te sientes contento. Ahora, el tenedor de esa letra de cambio, ¿no? Dice, pues ya está bien, yo en realidad uso esos 60 soles como un capital, ¿no? Para comprar letras y ya yo soy el que me espero que vaya a los 30 días y a los 30 días eso sí yo lo cambio por 100 soles cash, ¿no? Y me gano 40. Entonces, y ahí aparecen pues los negocios financieros, que precisamente es jugar con el tiempo, ¿no? Hay gente que quiere adelantar, digamos, el uso efectivo de ese dinero, otra gente que puede invertir en pagarte ese adelanto, y bueno, ahí, digamos, se van entendiendo en un continuo balance, ¿no? ¿Cuánto pagar por una letra de cambio de 100? Si, digamos, el que va a pagar esos 100 es una persona muy segura, bueno, entonces efectivamente la compra de esa letra de cambio es muy cercano a 100, ¿no? Pero siempre debe haber una diferencia que va a ser la ganancia de quien compra la letra. Pero si la persona u organización que va a pagar esa letra de aquí a 30 días es dudosa o no conocida, caramba, yo me estoy corriendo un tremendo riesgo. ¿Qué tal? Si vence el plazo, voy, quiero cobrar y desapareció o no me atiende, ¿no? Entonces, obviamente, pues yo perdí, ¿no? Entonces, estas cosas que son ya un tanto más especulativas, por tanto, se sujetan a mayor riesgo, ¿no?
porque va a ser un intercambio entre intangibles, ¿no? Ya, eso lo dejamos para más adelante, pero de todas maneras tengan esta noción de que todo eso es lo que pasa pues en la economía, ¿no? Todo eso, o sea, todos estos conceptos están pasando detrás. Por eso lo más importante, lo más interesante, usualmente no se ve, no se toca, no se escucha, pero sí tienes que usar tu sexto sentido, que es tu mente, entender, ¿no? Entonces, obviamente que es más retador, ¿no? O sea, mentalizar y entender eso. Es más fácil si lo tocas, si lo hueles, si lo escuchas, bueno, te da un mayor sentido de realidad, pero no de significado. Bueno, entonces ya, ahora sí, pasamos a ese primer escudo del Perú. Bueno, como ven, en todo esto está la naturaleza, el reino vegetal, el reino animal. Y claro, muchos han dicho que esto sería el reino mineral, pero más bien yo digo que esto es el reino humano, porque ya estas monedas de oro, de plata han sido fabricadas por nosotros, por el trabajo. Muy bien, entonces aquí viene la foto de la economía, ¿no? Esto es lo que tenemos que considerar. Entonces, la primera impresión de la foto total es esto de acá. Este es el resumen, lo que te dice la foto. Y esto es, si entiendes este primer párrafo, ya basta, ya sabes qué cosa pasó en la economía. En resumen, en síntesis. Dice, en el segundo año de la pandemia, 2021, el panorama epidemiológico global resultó afectado por la aparición de nuevas variantes del virus, que impulsó un comportamiento cíclico en el número de contagios y muertes en diversos países, incluso en una magnitud mayor que en el 2020. Sin embargo, algunas naciones como Asia, Europa y Oriente Medio iniciaron la vacunación contra esta enfermedad, comenzando con la población vulnerable y aquella más expuesta a contagiarse, como personal médico de emergencia, fuerzas policiales, entre otros. Así, a lo largo del 2021, diversas economías se unieron en proceso de inmunización masiva y a la par relajaron o eliminaron las medidas sanitarias, tales como la paralización de algunos sectores económicos, cuarentenas, aforos de negocios, toques de queda, entre otras, ¿no? Ya, entonces hemos sido pues traumatizados por la enfermedad, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que en realidad nuestro PBI e incluso el PBI mundial, ¿no? En realidad ha sido bastante afectado, ¿no? De una manera pues totalmente excepcional, por una fuerza no económica, o sea, no tanto por la inversión incluso ha estado entre constante y a la baja, ¿no? Sino que el PBI ha sido afectado bastante por, vamos a decir, el C19, ¿ya? Más sintético. Esta ha sido en realidad la variable fundamental, ¿no? Que ha determinado que la economía crezca o no crezca, ¿no? La pandemia. Dice, la reapertura de la economía
y el proceso de vacunación, aunados al estímulo fiscal y monetario, estímulos fiscal y monetario, ¿no?, contribuyeron a una recuperación de la actividad económica mundial de 6,0% en 2021, superando la caída observada en el 2020 de 3,1%. O sea, en el 2020 la economía cayó en 3,1%. Sin embargo, este avance fue heterogéneo y limitado por las persistencia de problemas de oferta mundial observados, de oferta mundial. Así, a nivel mundial hay demanda y hay oferta, observados en el 2020, tales como el encarecimiento de los fletes y las dificultades de las escasas cadenas de suministro, así como por la aparición de nuevos choques, como el incremento de los precios de la energía y obviamente combustibles y alimentos, se reflejaron en mayores presiones inflacionarias. A nivel global, lo que empujó a las autoridades monetarias del mundo en el segundo semestre del año a reconsiderar estímulos provistos a raíz de la crisis. Entonces, ciertamente pues que la economía ha sido sacudida por una variable no económica como ha sido la pandemia, ¿no? Y esto pues nos ha traído problemas, sobre todo en el costo de la energía y los alimentos, que, digamos, la actividad económica había caído, pero sobre eso, aunque aquí parece que se les ha escapado, es el problema de la guerra Rusia-Ucrania, que en el rubro alimentos tiene su problema por el lado del trigo. O sea, el trigo es un gran producto que consumen prácticamente todos los países. Y el trigo en estos momentos está aprisionado en Ucrania, no puede salir a la velocidad de los años pasados por el mismo bloqueo que hay entre ellos, ¿no? Y entonces el precio se eleva. O sea, la oferta no fluye normalmente según la demanda, sino está detenido y el precio del resto del trigo se eleva, ¿no? Ahora, en épocas de guerra, un insumo estratégico para que la guerra pueda seguir es obviamente el abastecimiento de petróleo. Porque eso es esencial, digamos, ¿no? Sobre todo en épocas de guerra, tener combustible. Entonces, obviamente también el combustible, digamos, se eleva. ¿No? Entonces, no solamente es el problema del COVID como tal, sino la crisis de la guerra, los que están contribuyendo con crear esta situación inflacionaria, ¿no? Ya, estos términos de aquí para adelante son un poco más técnicos, lo dejamos de eso. Ya. Ahora sí nos vamos a la parte primera, fundamental, que es la producción y el empleo.
Y aquí tenemos el registro de las variaciones del Producto Bruto Interno en cuanto a su crecimiento, digamos, en el tiempo. Aquí ponemos el PBI y aquí el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues como toda variable dependiente en el tiempo, también está sujeto a variaciones. Claro, a nosotros nos interesa que crezca, más que obviamente decrezca o incluso se haga menor que cero, ¿no? A nosotros lo que nos interesa es que obviamente crezca en el tiempo. Y bueno, aquí tenemos todo tipo de sucesos, ¿no? Desde que hemos decrecido tasas negativas, positivo, positivo, y el resto positivo, ¿no? Pero aquí veamos sobre todo esto donde siempre me detengo a explicar un poco más este gráfico del Producto Bruto Interno Real por habitante o Producto Bruto Interno per cápita, per cápita. Entonces es una onda larga la que estamos observando, que viene desde 1922 cuando se forma el banco, hasta en realidad el 2020. Entonces lo que observamos es aquí, tomando como base el año 1960, aquí dice año base 1960, ¿no? Que quiere decir que tanto lo que está a la izquierda como lo que está a la derecha va a ser considerado a los precios, sobre todo a los precios de lo que fue considerado en el periodo anterior y el cercano posterior. Entonces, ciertamente que pues este crecimiento de la economía peruana por habitante bueno, pero ¿qué es el PB, el Producto Bruto Interno por habitante? Como su nombre lo dice, el Producto Bruto Interno por habitante o per cápita es la división de la población sobre el PBI del año. El PBI del año. ¿No? Entonces, por decir, la población de Perú es de aproximadamente, creo que 33 millones. Y el PBI de Perú es de aproximadamente 200, que diga, el PBI de Perú es de aproximadamente 200, 240.000, 215.000 millones de dólares, ¿no? 215.000. Sí, 215.000. Vamos a decir 200. Déjenlo acá.
$245.000, disculpen, ¿no? 245.000 millones de dólares son aproximadamente. 245.000. Entonces, esto más o menos da como 7.000. Como 7.000 dólares americanos per cápita. Eso sería nuestro PBI per cápita. 7.000 dólares aproximadamente. En promedio tendría el Perú al año, como ingresos y para gastar. El PBI per cápita chileno es de aproximadamente 30.000, para hacer las comparaciones odiosas. Aproximadamente es 30.000, nosotros estamos en 7.000. O sea, que no alucinen que son un país pituco, ni que estamos en el mejor de los tiempos, no. El PBI per cápita de Finlandia debe estar alrededor de los 60.000 dólares año. De Estados Unidos está casi 50.000 dólares al año. ¿No? Obviamente, a mayor PBI tenemos mayor capacidad de consumo, ¿no? En promedio, como promedio estadístico. Claro que los promedios estadísticos son un poco engañosos algunas veces, porque, por ejemplo, ¿cómo hacer que estadísticamente una persona tenga un auto? Si yo sumo una persona que tiene 2 autos y una persona que tiene 0 autos, 2 autos entre 2 personas, estadísticamente cada uno tiene uno. Engañoso, ¿no? Bueno, estos promedios también son así un tanto engañosos, ¿no? Mucha gente pues que no llega ni a los 5.000, ni a los 4.000, ni a los 3.000, ni a los 2.000 dólares al año, dice, pues, ¿y dónde está en todo caso lo que me toca? ¿No? Si es 7.000 dólares al año, poniendo a un promedio de 4 soles por dólar, 7.000 por 4, 28.000 soles, 28.000 entre 12, más o menos da que tú tienes un ingreso pues de 2.000 soles mensuales. Y la gente va a decir, no, ni hablar, mentira, ¿quién? Yo no tengo 2.000 dólares, 2.000 soles de ingreso por mes, ¿no? Pues, claro, ahí hay precisamente una inexactitud que lo tenemos que complementar con otro cuadro donde se vea, por ejemplo, en promedio en Perú, cómo es la distribución del ingreso. Ahí viene el problema. Entonces, si ponemos aquí dólares y aquí ponemos el número de familias, ¿no? Número de familias. Entonces, vamos a suponer que esto sea un cuadrado. Entonces, desde un punto de vista de igualdad aritmética, la relación entre ellos debería estar en la diagonal. Todos iguales, ¿no? Sin embargo, lo que se sabe que en el caso del Perú es más o menos que nuestra distribución es más o menos así. ¿Qué quiere decir esa distribución de esa manera? Que aproximadamente el 80% de las familias peruanas, 80%, 0.8 de las familias peruanas, solo tienen el 20% de la economía.
sea, el 20% de la economía peruana se distribuye, el 20% del PBI peruano se distribuye entre el 80% de la población. Vale decir que este 80% restante de la economía se va solo para el 20% de las familias peruanas que tienen estos altos ingresos per cápita. Dicen que es una de las peores distribuciones del PBI en Latinoamérica, la que tiene Perú, ¿no? Muy alejado pues, de lo que sería, digamos, la igualdad aritmética, que obviamente yo no digo que sea un ideal ni que sea posible una igualdad aritmética que todo el mundo tenga lo mismo, ¿no? Difícil, ¿no? Pero para hacer una comparación. Pero también lo otro pues, me parece que es bastante exagerado, asimétrico, ¿no? Que el 80% de las familias solo accede al 20% del PBI peruano. Y el 20% de las familias maneja el 80% de la economía peruana. Bien distorsionado, ¿no? Pero ya pues entonces tenemos que tener los dos cuadros, ¿no? El cuadro del PBI, cuánto nos toca per cápita, y ahora el cuadro de la distribución, ¿no? ¿Cómo es la distribución en Perú? Entonces, si aplicamos este criterio, 80%, 20% de la economía peruana, 20% de 240.000 millones, ¿cuánto es? 48.000 millones de dólares, ¿no? 48.000 millones de dólares entre el 80% de los 33 millones. Entonces, 80% de 33, 28, vamos a decir, entre 29 millones. Entonces, dividamos estos 48.000 millones, ¿no? 48.000 millones, millones con millones se van entre 29 millones. Entonces, 48 entre 29, 1, ¿cuánto es? 1.5. Ya. En la práctica sería, esto resultaría, no creo que da como 1.200. Ya. Como 1.200, 29 millones, es el 80% de 20% de 245.000. No, es 4.800, 4.8, 4.800 millones, 4.8. No es 48, es 4.8 mil. Casi 5.000 millones, sería 5.000 millones para 29. Entonces 5 con 5.000 entre 30. ¿Cuánto da para redondear? Para redondear 5.000 entre 30, ¿cuánto da? 5.000 millones entre 30 millones. 5.000 porque sería 5.000 entre 30, ya, 500 entre 3, eso es el número, 160, 170 vamos a poner. Da que en promedio sería $170 año por cabeza. En soles,
4 por 7, 28, a 2, pues son como 700 soles cabeza año. 700 soles cabeza año. Entre 365 da algo así como vivir con 2 soles día. Tal vez la estadística está un poco exagerada porque le hemos subido de 29 a 30 millones, pero da que sobre todo los peruanos que decimos que están en extrema pobreza viven con $1 día. $1 día. Eso se llama pobreza. $1 día. Obviamente es bien tranca, ¿no? Vivir con un dólar por día. Vivir con 4 soles día. Entonces, eso es ya la parte real, pues, o sea, diferente a la parte estadística, ¿no? O sea, en la parte estadística dice $7,000 cabeza año. En la parte ya más real de distribución, de la gente que está dentro del 80%, vive con $170 cabeza año. Bien tranca, ¿no? Entonces, el promedio estadístico 7,000, la realidad para una gran parte de los peruanos te dice $170 cabeza año. Bien lejos de tus 7,000 promedio estadístico. Entonces, por eso, señores ingenieros, nuestra preocupación es que no puede ser que hayan tantos peruanos que vivan con $170 cabeza año. Eso es obviamente bastante infrahumano. Incluso con $7,000 cabeza año nos parece pobre, ¿no? Si aceptamos que a nuestro costado nomás los chilenos están casi con 30,000 cabeza año y se quejan como han protestado, ¿no? Como se ha visto que han protestado. O sea, ellos quieren también estar como los finlandeses con 65,000 dólares cabeza año. ¿Y qué dirá pues nuestros amigos peruanos, nuestros paisanos peruanos que están con $170 cabeza año? ¿Ah? Entonces es como para no poder dormir tranquilo, ¿no? Entonces las pocas oportunidades que tenemos, no lo podemos desperdiciar, no lo podemos mal usar, ¿no? O sea, esto es como un fantasma que a todos nos amenaza, caer dentro de esta situación. Obviamente lo ideal es más bien superarse, ¿no? Estar dentro de los 7,000 reales. Obviamente mejor si subimos a 10,000, a 15,000, a 30,000, a 60,000, a 70,000, a 80,000. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de que la gran mayoría suba a esos promedios? Bueno, ya el futuro nos responderá, pero el hecho es de que todos debemos mejorar nuestra situación. Debemos crecer, señores, debemos crecer. Debemos crecer. Pero es cierto, ¿no? Como es el caso chileno, no basta crecer. Los chilenos han crecido, pero de igual, más bien están protestando más, ¿no? Debemos crecer, pero eso es, digamos, la premisa. Si no creces, en realidad, el otro afán, distribuir, ya es más difícil o es engañoso. Pero sí es cierto que para distribuir más hay que crecer más.
Hay que distribuir también. Pero para distribuir primero hay que crecer. ¿No? Hay que crecer. Entonces, para los ingenieros, para los economistas, entonces la gran interrogante es ¿cómo crecer? ¿Por qué y para qué crecer? Para consumir y tener mejor bienestar. Eso, para eso queremos crecer, para estar mejor, para tener mejor bienestar. Entonces siempre la polémica va a estar, ¿y dónde crecemos más? En minería, en manufactura, en turismo, en comercio, en agricultura, ¿dónde? ¿Cuál es la clave? Ya eso, pues cada país lo tiene que resolver, pues. En cada país tienen que discutir, tienen que dialogar, tienen que hacer investigaciones, dónde es mejor crecer, ¿no? Entonces, bueno, ya, para el próximo jueves, por favor lean toda esta primera parte. Vamos a hacer un pequeño control de lectura de esta parte, la actividad productiva y empleo. Yo creo que ya ustedes tienen los elementos de juicio, tienen la teoría para entender, ¿no?, estas tasas de crecimiento, ¿no? Y lo que se explica acá, o sea, ya hemos hablado de consumo, de inversión, de exportaciones, de importaciones, Producto Bruto Interno, eso ya lo hemos hablado. Ya, estas son informaciones. Y bueno, ya yo creo que estamos plenamente capacitados para entender todo ese primer capítulo de producción y empleo. Así que control de lectura, producción y empleo, de la memoria del Banco Central de Reserva, que ya todos lo tienen, ¿no? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta, comentario? Adelante, vamos. ¿Alcalde? ¿Llegó alcalde o no? Pérez, Tinoco, Villa. Presente, profesor. Ya, muy bien. ¿Alguien más llegó? Nadie. Profesor, Ya. una duda. ¿Cuál era el tema de Sí, la tarea? Falta el lectura. título del... ¿Uno se está en la clase? No, el título de la memoria del BCR. Para Producción leer. y empleo. El documento se llama Memoria del Banco Central de Reserva, ¿no? Ya lo hemos explicado ampliamente. Memoria del Banco Central de Reserva. Ahí está. Memoria 2021. Autor, Banco Central de Reserva. Capítulo, Producción y Empleo. Actividad económica y empleo. Actividad productiva y empleo. Este es. Antes ejército se escribía con G. ¿Alguna otra pregunta, señores? Buenos días, profesor. Una consulta. Con respecto a la PC3, ¿tiene alguna fecha en mente? Allá, el jueves lo acordamos. El jueves lo Jueves. acordamos. Ok, está bien. ¿Alguien más? Michelle, ¿alguna pregunta? Michelle está levantando la mano por ahí. ¿No hay? Oh, ya se retiró Michelle, ya está. Muy bien, señores. Gracias, entonces nos vemos el día jueves. Gracias, profesor. Gracias, Muchas gracias, profesor. Tenga buen día. gracias también. Entonces, nos vemos.